Buenas noches, licenciado. Hoy vamos a hablar acerca de las normas contables en Bolivia. Los integrantes de este grupo son Ana Angélica Gil Semo, Teresa Egues Aponte, José Gabriel Delgadillo, Natalia Cuellar Montero, Naomi Yulisa y Jason Alpire. Las normas contables están formadas por 14 normas, las cuales veremos enseguida. Primera norma, principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son estos principios contables? Son la equidad, la partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significatividad y exposición. ¿Para qué sirve esta norma? Sirve para establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general. También sirve para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como con los de otras entidades. Segunda norma. Tratamiento de hechos posteriores. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios dentro del sistema de medición de costo histórico. ¿Y para qué sirve? Sirve para prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Tercera norma. Estados financieros a moneda constante. Estas normas deben cumplir todos los criterios que definen una economía para efectuar los estados de finanzas. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo es lograr que los estados financieros estén expresados en monedas. Revalorización de activos fijos. Objetivo de una revalorización de activos fijos. El objetivo del proceso de revalorización técnica de activos fijos tiene que ver, en consecuencia, con asegurar que el valor de los activos no supere el valor recuperable de los mismos, reconociendo una pérdida. ¿Qué es una revalorización de activos fijos? La revalorización de activos fijos está formada por apreciaciones, depreciaciones o ajustes de valor general. Cuando haya aumentado el valor de un activo, registra una línea de diario con un importe mayor, una apreciación en el libro de amortización. ¿Qué es la cuenta de revalorización? Una revalorización, por lo tanto, es la diferencia positiva entre el valor justo de mercado de un activo y su coste original. Tiene menos la depreciación. Las revalorizaciones se reconocen directamente en el patrimonio neto y por lo tanto no afectarán a la cuenta de resultados. La quinta norma contable establece los principios de contabilidad para la industria minera y pide y exige adoptar los siguientes principios, como por ejemplo los costos de prospección deberán ser cargados a resultados en la medida que se incurran. También dice que los costos de adquisición deberán ser capitalizados y mantenidos sin amortizar hasta que se decida sobre ello de acuerdo con otras consideraciones de esta decisión. Cuando una unidad contable es abandonada, todos los costos capitalizados de adquisición, exploración y desarrollo relacionados a tal unidad deberán ser castigados en la gestión en la cual ocurre el abandono. Esta norma también dice que los estados financieros de la industria minera deberán prepararse en moneda constante. Tratamiento, diferencia de cambio. Visto. El trabajo de la Comisión de Principio de Contabilidad de este Consejo, considerando que se ha emitido la decisión número 6 referente al ajuste por exposiciones a la influencia de los estados financieros correspondientes a gestiones anuales completos que se inicien a partir del 1 de enero de 1986. Se decide modificar el contenido de la decisión número 2
de este Consejo Técnico que a partir de la vigencia de este pronunciamiento tendrá la siguiente redacción. Aprobación. Fue aprobado por el Consejo Técnico de Auditores Contabilidad el 13 de enero de 1987 con el voto de los consejos financieros. Evaluación de inversiones permanente. Concepto general. La evaluación por parte de la empresa tenedoras de inversiones permanentes de la sociedad sobre las que se ejerce el control o una influencia significativa en sus decisiones, sociedades vinculadas, así como el reconocimiento de los resultados productos por tales inversiones. El control o influencia a que se refiere el párrafo 1.1 puede presentarse de manera directa o a través de otras sociedades. Método de valor patrimonial proporcional. A los efectos de esta decisión se entiende por valor patrimonial proporcional al resultante a practicar al patrimonio neto de la sociedad emisora la proporción de la tendencia en acciones que corresponde a la empresa inversora. Exposición de la inversión de los estados financieros. Cuando se produce la adquisición de una participación inicial en la sociedad emisora cuya importancia permite la aplicación de método, la inversión registrada por un importe equivalente a la proporción que la empresa tenedora adquiere sobre el patrimonio de la controladora y vinculada. Terminología. Es aquella que se posee una proporción tal de capital o influencia significativa en la sociedad vinculada que la permita influir en la aprobación de sus estados financieros y la distribución de ganancia. Empresa o sociedad emisora. Es aquella sociedad que emite acciones que pueden estar en poder de una empresa tenedora. Sociedad controlada. Una sociedad controlada cuando sus acciones están en poder de una empresa tenedora. Sociedad vinculada. Una sociedad es vinculada con el aspecto a otra cuando todas están controladas por la misma empresa tenedora. Norma contable número 8, consolidación de estados financieros. El objetivo de esta norma es presentar la situación patrimonial, los resultados de operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y la evolución de las actividades de financiación e inversión de un grupo de sociedades relacionadas en razón de un control y propiedades comunes como si fuera una sola sociedad con una o más sucursales o divisiones. Los estados consolidados suplen una deficiencia de la información contable por los grupos económicos y contribuyen significativamente a una mejor apreciación de su tamaño, de su volumen, de operaciones, de su situación patrimonial y también de su situación financiera y los resultados de sus operaciones. La norma contable número 9, el tratamiento contable para la industria petrolera, establece que la empresa debe usar un tratamiento contable uniforme para capitalizar costos de adquisición, de exploración y de desarrollo de un pozo o de sistema de pozos. Se entiende que una vez elegido la forma de tratar contablemente estas inversiones, no puede cambiarse a otro sistema, sino que el tratamiento contable debe ser uniforme y debe ser consistente. Los dos sistemas aceptados son el registro de pozos individuales y el de combinación de pozos o sistema de pozos, según lo definido en esta norma.
La norma contable número 10, tratamiento contable de las operaciones de arrendamiento, establece que los arrendamientos tienen como base insustituible un contrato de arrendamiento. También los arrendamientos son una forma de financiamiento para adquirir y o alquilar bienes. También tienen un plazo de vigencia definido, pudiendo ser renovable a solicitud de las partes interesadas. Permiten al arrendatario protegerse contra el adelanto tecnológico, puesto que tienen la posibilidad de devolver el bien al término del contrato. La vigencia del contrato normalmente cubre la mayor parte de la vida útil estimada del bien arrendado. En los estados financieros del arrendador, un arrendamiento operativo debe exponerse en los estados financieros del arrendador mediante el registro de una cuenta de activo sujeta a depreciación por el valor del costo del bien. En cambio, los alquileres cobrados se incluyen en una cuenta de ingreso durante el periodo del arrendamiento. En los estados financieros del arrendatario, un arrendamiento operativo debe exponerse en los estados financieros del arrendatario mediante el registro de una cuenta de gastos por el valor del alquiler, según contrato mientras está en vigencia del mismo. Información esencial, adecuada, exposiciones de estado financiero. Introducción. La presente norma de contabilidad se refiere a la información mínima necesaria para una educación, relevación de los eventos económicos, financieros y sociales generados en una empresa, traducidos en estados financieros y sus respectivas notas. Información mínima requerida. Los estados financieros y sus notas deben incluir información sobre los recursos económicos y financieros de la empresa, sus obligaciones y su patrimonio, los cambios en el patrimonio de la empresa, el desempeño de la empresa durante un periodo medio a través de los resultados y sus componentes, el cómo obtiene sus recursos financieros y en qué los aplica. Presentación de la información. La información se debe expresar mediante los estados financieros básicos y las notas relativas a lo mismo. Estados financieros básicos son el conjunto de documentos contables que en forma resumida, de acuerdo con sus normas contabilidad aceptada en la República de Bolivia, proporciona información en determinado momento referida a las situaciones patrimoniales y financieras de la empresa. Los estados financieros básicos. Balance general, estado de ganancia y pérdida, estado de evaluaciones del patrimonio, estado de flujo de efectivo y nota de los estados financieros. Pasivo. Refleja las obligaciones de las empresas originadas en el evento pasado, generalmente el pago de la misma se espera resultante de un ingreso de recursos de la empresa. El patrimonio corresponde al diferente de los estados activos en una deducción. Todo pasivo, el patrimonio está constituido por los aportes de los inversionistas. Ingreso corresponde a los incrementos de los beneficios económicos ocurridos durante el periodo contable en forma de incremento de activos. Gasto corresponde a la disminución de los beneficios económicos ocurridos durante el periodo contable. Revelaciones de los estados financieros. Sin que el siguiente detalle sea limitado, de acuerdo con los tipos de industria o negocio, las notas aclaradas a los estados financieros deben referirse a identificaciones, constitución legal y natural de las actividades de la entidad, principios, prácticas y contables, composición de rubros significativos, hechos posteriores, efecto de la inflación, posición neta de cambio y contingencia. Tratamiento contable operacional, moneda extranjera. Informe.
El presente informe contiene un análisis de tratamiento contable aconsejable para el registro de operaciones. El objetivo. Para el propósito de preparar estado financiero de una empresa, el objetivo es conversión de moneda, es el medir y expresar el peso boliviano. Transacciones en divisas. En una empresa puede hallarse involucrada a varios tipos de transacciones que requiere su liquidación divisa, entre ellas comprar o vender, el contrato o el crédito comercial o servicios cuyos que hayan fijado en divisas. Procedimiento recomendable. Las transacciones en divisa y sus conversiones a moneda nacional deben recibir el tratamiento contable que se señala a los párrafos siguientes. La compra de divisa ya se trata de las adquiridas a través del sistema bancario o del mercado paralelo. Se contabilizará al precio efectivo pagado en su fecha de adquisición. Cambios contables y su exposición. Esta norma técnica contable fue aprobada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en su reunión del 13 de julio del 2002, con el voto favorable de todos sus miembros. El principio de contabilidad de exposición establece que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos. Políticas contable, exposición y revelación. Incluyen los principios de contabilidad generalmente aceptados, métodos, bases, convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la alta generación al preparar y presentar estados financieros. Estas políticas también incluyen el mejor criterio de selección entre las varias alternativas que cuentan la valoración de un ítem, suponiendo su elección en consideración de las circunstancias y el que mejor se adapte al giro de la empresa para representar su posición financiera y económica.